nuestro avance. Primero, vamos a realizar un pequeño repaso de lo que hemos visto el último tema, el último día. Estamos revisando el capítulo de fisiología inmunológica. Hemos visto ya algunos conceptos, que es inmunidad, la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, entendiendo como procesos o mecanismos que permiten lógicamente al organismo defenderse contra patógenos. Pero la diferencia entre innata y adquirida es que la innata la obtenemos desde el nacimiento y la adquirida, su nombre lo dice, la vamos adquiriendo en el transcurso del desarrollo de la vida de la persona. Y además la adquirida tiene esta subvariante que hemos dicho que es la adaptativa, porque puede ir cambiando, puede ir modificándose, puede ir adaptándose. ¿A qué? A que aparezcan nuevos microorganismos, a que aparezcan nuevas variantes, entre otros. Por lo tanto, el sistema inmune tiene que estar preparado y adaptado propiamente, y así genera una mayor especificidad. Eso es lo importante de la adaptativa y adquirida. Hemos visto que el sistema inmune no solamente son células, sino es todo un conjunto de órganos y tejidos. Perdón, lo voy a saltar un ratito. Como por ejemplo las barreras que tenemos de manera innata, lógicamente desde el nacimiento, que son las primeras barreras que cualquier patógeno tiene que atravesar. Me refiero a los epitelios, piel y mucosas en general. Y después tenemos a los órganos linfóideos, primarios, secundarios. Los primarios, recordando que son aquellos donde se desarrollan y maduran las células inmunes. En cambio, en el resto, como ganglios, amígdalas, vasos, placas de Peyer y el apéndice, ellas serían de tipo secundarias, porque ahí no desarrollan las células y tampoco maduran. Otros términos que hemos ido viendo: anticuerpos y antígenos. Hemos dicho que un antígeno es cualquier sustrato, o sea, es una biomolécula que desencadena una respuesta inmune. Y el anticuerpo sería el efecto que se genera ante ese antígeno, es decir, se producen otras proteínas, pero en contra de ese antígeno. Son las inmunoglobulinas, que ya conocemos, la inmunoglobulina A, G, M, D, E. Particularmente, los anticuerpos pertenecen al sistema inmune de tipo humoral. Las funciones del sistema inmune ya las hemos mencionado. El objetivo es proteger contra la agresión, sobre todo contra la invasión de patógenos y cualquier compuesto tóxico o nocivo. Y para lograr ese efecto tenemos un otro proceso que se conoce como la vigilancia inmunológica. Entonces, es la capacidad de las células inmunes, lógicamente, de patrullar los tejidos y mediante la circulación para generar mecanismos de respuesta inmediatos. Y ya luego nos hemos ido adentrando a los componentes celulares. Son las células del sistema inmune, los leucocitos, lógicamente, ahí están los mastocitos, basófilos, natural killer, neutrófilos, monocitos, células B, células T, macrófagos, células dendríticas, eosinófilos. Y nos hemos adentrado a revisar las características de cada uno. Estamos resumiendo por si acaso esta parte, por eso voy un poco rápido. Los leucocitos neutrófilos derivan del linaje mieloide, porque solamente tenemos dos líneas celulares, mieloide y linfoide. Son granulados, tienen capacidad fagocítica y generalmente son los primeros en responder frente a diferentes agresiones, aunque particularmente su respuesta está dirigida a las bacterias.
contienen proteasas, enzimas que van a degradar a la elastasa y a la colagenasa, entre otros, no son los únicos. El valor relativo de la cantidad de neutrófilos entre 60 y 70%. Eso significa que de cada 100, hemos dicho, 6 o 7 son neutrófilos. Me corrijo, 10 o 70. 60 se necesita despertar. 60 o 70% son neutrófilos y el restante serán otras variantes de células inmunes. Producen además de las enzimas especies reactivas del oxígeno y se atraen hacia el sitio de la agresión por diapédesis. Otro componente celular, los eosinófilos. Son parecidos a los anteriores, también son de la línea mieloide, también son granulados, se denominan eosinófilos gracias a la tinción que reciben, que es la eosina. También contienen gránulos que segregan proteína básica principal, proteína catiónica de eosinófilos, peroxidasa y la neurotoxina eosinofílica. Su valor relativo, 1 a 3%. Lo mismo, ¿no? De cada 100, ahora sí, 1 a 3 representarían eosinófilos. Y particularmente estos leucocitos están dirigidos a estos procesos. Cuando hay invasión por parásitos, en alergias y en la urticaria. Además, dentro de los gránulos también encontramos hidrolasas, fosfatasas y generalmente, no es el único, pero es el más habitual, la interleucina 5 activa a los eosinófilos. El siguiente son los basófilos. Creo que hasta aquí habíamos llegado con la clase anterior. Los basófilos son parecidos al anterior, son de la línea mieloide, son granulados, pero en este caso son basófilos por su tinción básica, que es la hematoxilina. Producen tanto histamina como heparina, mieloperoxidasa, exonucleasas. También participan en la urticaria, asma y rinitis. De hecho, trabajan de modo conjunto, les decía, con los eosinófilos. Y su valor relativo es de 0,5 a un 1%. Es decir, de cada 100 leucocitos, la mitad, aunque no existe eso, o solamente una célula correspondería a un basófilo. Lógicamente aquí lo que vemos es predominancia de los granulocitos segmentados o neutrófilos. Creo que hasta aquí habíamos llegado como resumen y continuamos entonces nuestra clase. Esto sería, o el tema más bien, esto sería ya nuevo. Los mastocitos son una variante de células inmunes, también llamadas células cebadas. Estas células, particularmente, a diferencia de las primeras tres que ya hemos visto, no están en el torrente sanguíneo. Ya están asentadas en diferentes sitios protegidos, sobre todo del subendotelio. Eso significa en las diferentes mucosas, particularmente, ahí es donde las vamos a encontrar. De hecho, estas células, creo que ya lo habíamos visto, se activan y participan de modo conjunto con los eosinófilos y también con los basófilos. ¿Por qué? Porque al igual que esos dos, eosinófilos y basófilos, también se activan por inmunoglobulina E. También se pueden activar por el complemento 3A y el complemento 5A. Son granulados, igual que los anteriores, y en sus gránulos que contienen generalmente histamina y heparina. La histamina, recuerden que es un potente vasodilatador, y con la vasodilatación, eso les explicaba la anterior clase, el tejido que empieza a generar la alergia ya se torna edematoso, hinchado, que es el tumor, y además se ve rojizo, que es la coloración, se le conoce como el rubor y el tumor. De hecho, este mismo compuesto y estas mismas células pueden coadyuvar en la mecánica de la inflamación, que lo vamos a ver al final del capítulo. Y justamente por eso, cuando hay un mecanismo inflamatorio, tenemos que el sitio agredido se hincha, se torna rojizo y además está doloroso.
Entre sus gránulos también se generan proteasas de tipo triptasa y quimasa. También pueden producir leucotrieno C4, prostaglandina D2, interleucina 4 e interleucina 5, que no se olviden, era para activar a los dos anteriores, al eosinófilo y al basófilo. Y al igual que los dos anteriores, sobre todo con los eosinófilos, actúa contra los parásitos. También produce el factor estimulante o factor de crecimiento endotelial y vascular, degradan toxinas de venenos, o sea, cuando nos pica algún tipo, qué sé yo, de reptil, insecto o arácnido, entre otros, entonces estas células se activan para hacer todo lo necesario para degradar esa toxina, aunque muchas veces no lo logran. Lógicamente, el trabajo también es coadyuvado, me refiero a la degradación del tóxico, es coadyuvado por los fagocitos. Entre ambos entonces se intenta, aunque muchas veces, repito, no se logra inhibir al tóxico y finalmente se generan los cuadros clínicos, la enfermedad. Y similar a los anteriores, entonces un mastocito se activa y participa en mecanismos de hipersensibilidad, anafilaxia, pero la diferencia también está en que, como están asentados en los diferentes tejidos, en el subendotelio, estas células tienen una vida más prolongada, porque un leucocito habitual solamente puede tener una vida media de máximo 2 semanas. En cambio, estas pueden tener meses, alguno que otro hasta años. Otras células. Aquí son dos, pero en una sola son los monocitos macrófagos, o sea, el sistema monocito macrofágico ya fagocítico del sistema reticular mecánico. Estas células son muy peculiares. La cantidad que las encontramos dentro de un hemograma, el valor relativo es de 1 a 6%, es decir, de cada 100 células, 1 a 6 van a ser monocitos, y estos monocitos están en circulación. Pero cuando existe ya un mecanismo de agresión, un mecanismo de daño, estos monocitos, dice la teoría, pueden juntarse y generar una célula mucho más grande con mayor capacidad, sobre todo de destrucción, sobre todo un mecanismo de capacidad fagocítica, y van a formar al macrófago. Entonces el monocito sería la célula circulante y el macrófago es cuando ya el monocito está activo o crece y desarrolla de manera más grande, más voluminosa, y luego sale lógicamente hacia el sitio de la agresión, hacia el sitio del daño, para coadyuvar en la respuesta. Entonces estos macrófagos, sobre todo, participan de modo conjunto junto a los neutrófilos en la respuesta primaria. Por lo tanto, pertenecen también al sistema inmune innato. Pero, aquí lo dice, o sea, participan en inflamación aguda, en la respuesta innata, pero también pueden participar en la respuesta adaptativa o crónica, en este caso, sobre todo en el mecanismo de inflamación. Entonces, son células que coadyuvan tanto con neutrófilos, que son de fase aguda, como con linfocitos, que son de fase crónica. Y además, los linfocitos son de fase adaptativa. Entonces, tienen capacidad para poder trabajar con ambos grupos de células. Producen factor de necrosis tumoral alfa, producen interleucina 1, interleucina 6 y también especies reactivas del oxígeno. Esos tres, solo como comentario, también lo vamos a desglosar de seguro mañana en el último capítulo, en la última parte del capítulo, que es inflamación. ¿A qué me refiero? Esos tres compuestos, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, son compuestos citocínicos de tipo proinflamatorios. O sea, quien los produzca, porque los macrófagos no son los únicos para producirlos, pero son fundamentales para la producción de estos compuestos,
significa que en ese sitio sí o sí va a haber un mecanismo de inflamación. O sea, donde está el factor de necrosis tumoral, donde está la interleucina 1, la interleucina 6, siempre hay inflamación o siempre desencadena un mecanismo inflamatorio. Pero además los glóbulos blancos de tipo macrófagos pueden asentarse. Esto sabemos de histología. Los glóbulos blancos macrófagos están asentados en diferentes tejidos. Por ejemplo, los más típicos en tejido hepático, ¿cómo los conocemos? Células de Kupffer. En tejido pulmonar, Células de polvo. células de polvo, en tejido neurológico, Microglia. la microglia. Entonces, ahí están asentados para eliminar diferentes desechos compuestos. ¿Ya? Y justamente al estar asentados en el vaso, por ejemplo, eliminan a los glóbulos rojos. Porque no olviden el vaso como órgano linfoideo secundario, se lo considera y se lo conoce como el cementerio de los eritrocitos. Entonces ahí es donde generalmente perecen muchos de los glóbulos rojos, y no es que solamente llegan y mueren, sino que los macrófagos los degradan, los agarran, los eliminan, y sus productos, los que son útiles, son reciclados, como por ejemplo el mismo hierro, se puede reciclar, entre otros sustratos. ¿Verdad? Esto ya lo había mencionado en la anterior clase y les decía, toda célula inmunitaria hay que dividirla en dos mitades. Bueno, solo de modo teórico para entender. En una mitad tenemos todos los receptores posibles que activan a la célula, ¿ya? O que generan algún cambio funcional, y en la otra mitad nos aparecen en diferentes gráficas todo lo que puede producir la célula. Entonces, lo que les estoy mencionando solamente son algunos aspectos generales de entre receptores y de productos que tienen cada célula, cada leucocito, en su participación dentro de la respuesta inmune. Ahora, en este caso, nos adentramos a revisar a los leucocitos, pero ya de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos. A diferencia de los 3-4 primeros que hemos visto, excepto el macrófago y el monocito, los monocitos no son granulados, ¿verdad? Los monocitos no son granulados, y justamente los linfocitos tampoco son granulados, ¿verdad? Pero los linfocitos pertenecen a la linaje, a la línea linfoide, lógicamente. Su valor relativo, entre el 30 y 40%, es decir, de cada 130 o 40 células son leucocitos, de las dos variantes, ¿no? Aunque predominan los linfocitos T. ¿En qué participan los linfocitos T? Generalmente en la inflamación crónica, en la inflamación o en el mecanismo de agresión contra virus, y también contra células tumorales. Hay muchas variantes de linfocitos T, pero las más representativas son los linfocitos CD4, o también llamados los helper, y los linfocitos T citotóxicos, que son diferentes a los natural killer, por si acaso. Tienen esta sinonimia, que es el cluster differentiation 4 y el cluster differentiation otro, por si acaso, 8. Entonces, tienen esa sinonimia de denominación, por si acaso en algunos libros solamente los encuentran así, CD4 y CD8. Son T helper, los CD4, y los CD8 son los citotóxicos. Los linfocitos, tanto citotóxicos como los NK, sí son granulados, y más bien, mejor dicho, producen estos compuestos que son las perforinas y las granzimas. ¿Ya? Los linfocitos T helper 1 producen interferón gamma, los linfocitos T helper 2 interleucina 4, interleucina 5, y los linfocitos T helper 17 pues producen la interleucina 17. Cada uno lógicamente estará participando en diferentes eventos de la respuesta inmune adaptativa. Pero valga aclarar que los linfocitos T helper 2, al producir interleucina 4 e interleucina 5, están más ligados a la respuesta de tipo anafiláctica o de hipersensibilidad, en las alergias o en las parasitosis.
Ahí es donde encontramos la respuesta de los linfocitos T helper 2. De hecho, los T helper 2, eso lo estudiarán después, están muy ligados, por ejemplo, a la respuesta de tipo asmática. El paciente asmático estimula y desencadena la reacción inmune de muchos linfocitos T helper de tipo B. Y como produce interleucina 5 sobre todo, estimula tanto a los eosinófilos, basófilos y otros, y se genera la respuesta de hipersensibilidad, porque ya lo habíamos mencionado. El asma es un tipo de respuesta de hipersensibilidad, o dicho de otra manera, es una alergia el asma, pero es una alergia muy peculiar, solamente de vía respiratoria, y además es una alergia exagerada, por eso es un poco grave. Bueno, en cambio los linfocitos T helper 1, al producir interferón gamma, activan sobre todo a los macrófagos, es decir, cuando va a haber una inflamación crónica netamente estimulada o generada por presencia de bacterias que son altamente resistentes, por patologías que son de carácter crónico, o en su defecto también por procesos, como hemos indicado, virales o tumorales, neoplásicos. Ahí es cuando se produce el linfocito, o se estimula el linfocito T helper 1. Los linfocitos B. Creo que esto es muy sencillo de entender. Los linfocitos B trabajan de modo conjunto a los linfocitos T en general. Porque los linfocitos B están inactivos dentro de la circulación, tienen que ser activados, pueden hacerlo ya por la presencia de la inmunoglobulina E u otra, y cuando se activan empiezan a producir anticuerpos, pero cambian de forma, la histomorfología cambia, son ya más activas y se las considera y se las denomina como células plasmáticas. Entonces, un linfocito B activado es una célula plasmática, y esa célula plasmática es la que empieza a segregar las inmunoglobulinas. ¿Cómo se activa? También puede ser directamente por la presencia del patógeno, porque también tiene diferentes receptores, pero asimismo el linfocito T helper 1, o como dice acá, algunos polisacáridos bacterianos, son los que le estimulan directamente al linfocito B para convertirse y activarse en célula plasmática. Pero también, una vez activo, pueden producir estos dos anticuerpos, inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Esto solamente como detalle, de seguro lo van a repetir cuando estén en cuarto año, sobre todo, que es donde se reitera este conocimiento, este contenido, en el bloque de inmunología. ¿Ya? ¿Qué dice la teoría en cuanto a las inmunoglobulinas? Generalmente, la inmunoglobulina M, es de fase aguda. ¿Qué significa? Que el proceso inflamatorio, no te va a decir cuál, solo te dice, hay un proceso inflamatorio en este momento, la inmunoglobulina M. En cambio, la inmunoglobulina G te dice, ya hubo un proceso inflamatorio y nosotros somos los anticuerpos ya de memoria. Ya, o sea que van a durar mucho tiempo, porque las inmunoglobulinas de tipo M solamente pueden durar unas cuantas semanas, ¿ya? O algunos meses. En cambio, las inmunoglobulinas G ya van a durar pues, años o toda la vida. Y asimismo también los linfocitos B tienen otra subvariedad, que son los linfocitos B de memoria, porque ellos ya van a tener conocimiento de aquel factor antigénico que ha desencadenado la respuesta. Y al tener conocimiento de ese factor antigénico, guardan en su código genético ¿ya? Los anticuerpos, o sea, la producción de anticuerpos contra ese antígeno. Pero cuando ya la fase de invasión ha pasado de ser aguda a crónica, porque probablemente ya se ha eliminado al compuesto antigénico, o sea, al patógeno generalmente, viral, bacteriano, fúngico, parasitario, al final lo que dice la teoría es que
este linfocito B ya está listo. Si alguna vez ese patógeno vuelve a invadirnos, ya no necesita que lo active, pasar por todo un proceso citosólico de cambio celular para producir inmunoglobulinas, sino que directamente va a empezar a producir más inmunoglobulinas contra el antígeno específico. De ahí es que viene la especificidad. Y hablando de anticuerpos, aquí están las 5 variantes de anticuerpos o inmunoglobulinas que produce un linfocito B. Ya lo había adelantado, son la inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina L, inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Y también ahí nos dice como para qué sirve, pero los voy a mencionar. Primero veamos la variante. La más compleja es la inmunoglobulina M. Es un pentámero. O sea, son 5 anticuerpos unidos entre sí por fuentes de disulfuro para generar el anticuerpo inmunoglobulina M. La de fase aguda que ya habíamos mencionado. ¿Para qué nos sirve? De hecho, la mayoría de los anticuerpos nos sirven para opsonización, no solamente de bacterias. En este caso la inmunoglobulina M sí puede estar muy dirigida a las bacterias, pero la mayoría nos sirven para opsonización. ¿Qué es opsonizar? Ya se ve en otra clase. Es el mecanismo de marcar al patógeno, de marcar al antígeno de manera específica, o traducido literalmente, les decía, se conoce como sazonar. ¿Por qué? Porque estamos sazonando a este antígeno, a este patógeno, para que venga el fagocito y se lo ponga. Entonces, por eso le han puesto esa denominación de opsonizante, que es sazonar. Pero en realidad hay que entenderlo como un mecanismo de marcación. O sea, se marca. La inmunoglobulina. Aquí estamos en un. Estaba confundido. La inmunoglobulina M es de respuesta primaria aguda, pentamérica. En cambio, la inmunoglobulina G es monomérica, o sea, es un solo anticuerpo, y es de respuesta secundaria, como ya les había adelantado. O sea, primero siempre en la fase aguda es inmunoglobulina M, luego, después de unos 7 días, empieza a aparecer la inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G es así, está más dirigida hacia las bacterias, puede atravesar la placenta, pero las inmunoglobulinas G ya serían como de memoria, les decía, por lo tanto participan en la respuesta adaptativa al inicio. En cambio, la inmunoglobulina A, que es dimérica, son 2 anticuerpos unidos, es secretora. ¿Por qué se le llama así? Porque aparece en diferentes secreciones. Generalmente, las más típicas que se pueden mencionar son en el calostro, la leche materna, durante la lactancia, también en diferentes glucosas. La inmunoglobulina E es también monomérica, lógicamente tiene su variante. Ya habíamos adelantado, la inmunoglobulina E puede activar tanto al linfocito, activa al eosinófilo, al basófilo, y por ende la inmunoglobulina E participa en las reacciones de hipersensibilidad, en las alergias y en infecciones por parasitosis. Y la inmunoglobulina D es más de membrana de superficie, porque el linfocito B necesita un sistema de activación. Y uno de ellos, les decía, es la unión justamente de otro anticuerpo a su receptor, o en este caso, que este anticuerpo directamente detecte algún antígeno de la superficie de un patógeno. Otras células, porque todavía no hemos acabado con el linaje celular, son los linfocitos T citotóxicos. De estas células es muy peculiar, han debido tal vez escuchar este comentario. Son las células que primero disparan y luego preguntan. No es como con la policía que dice, por favor, documentos. No hay eso con el linfocito
té citotóxico. Ni siquiera le preguntan qué está haciendo acá, directamente libera sus gránulos porque son células granuladas, ¿ya? Y en sus gránulos tienen compuestos como las perforinas y las granzimas. Eso ya se los había adelantado. Es similar al trabajo de los natural killers, los NK. Entonces, estos dos tipos celulares, los natural killers y los linfocitos T citotóxicos, los CD1 también además, trabajan sí con mecanismos de reconocimiento. Aunque el citotóxico directamente puede ir liberando ya sus granzimas y perforinas una vez que está activo en el sitio de la agresión. En cambio, las células natural killer necesitan conectar y reconocer ¿ya? Al antígeno respectivo. O sea, los natural killers son un poquito más, ¿cómo les decimos? Más caballerosos. Estos sí son como nuestros policías y dicen por favor documentos. ¿Quién es usted? Y recién si es que no lo reconocen, recién empiezan a agredir. Estas enzimas, tanto la granzima como las perforinas, su nombre lo dicen, van a empezar a generar daño en la pared celular del patógeno, sea bacteriano, viral, parasitario o fúngico, o asimismo pueden estimular o desencadenar mecanismo apoptótico. Pero el mecanismo apoptótico es más propio para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué agredirían a nuestro tejido? Porque probablemente esa célula ya está invadida, ya ha sido inoculada por un patógeno, o sea, por ejemplo, los virus normalmente son parásitos obligatorios. Eso significa que sí tienen que entrar dentro de la célula, llegar incluso hasta el núcleo, y la célula lo bueno es que empieza a generar señales de que está siendo agredida y pone en su superficie de membrana probablemente el antígeno que ha generado el daño. Entonces, eso lo reconoce la célula natural killer y directamente llegan con esa célula y desencadenan muerte celular programada, que ya no sería programada, sería muerte celular adelantada, ¿ya? Porque probablemente tenía más tiempo de vida esa célula, pero al ser invadida, lógicamente, hay que eliminarla porque es una célula que ya no sirve, lamentablemente. Esto es como, recuerdo, lo han debido ver en zoología además. La generación de las células inmunes empieza por una célula primordial, ya les había dicho, solamente son dos linajes, el linaje mieloide y el linaje linfoide, y de esas dos vienen las variantes, ¿no? Los granulares, los no granulares, aquí tenemos el macrófago, el basófilo, célula dendrítica, los linfocitos T, T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17, los plasmocitos, los linfocitos citotóxicos, los linfocitos B, entre otros. La línea es larga, ¿ya? Sobre todo de los linfocitos T. Aquí tenemos los linfocitos T, CD4, que se pueden diferenciar en T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17, T-helper 9 y los linfocitos T reguladores, igual que los linfocitos B. Estas dos células reguladoras, sobre todo al producir interleucina 10, inhiben la respuesta inflamatoria. Esto, por lo menos, tenganlo en cuenta. Tanto el linfocito B de memoria o regulador y el linfocito T regulador, entre ambos producen este factor citocínico que es de interleucina 10, y este es un inhibidor inflamatorio de interleucina 10. A diferencia de otras citocinas que ya hemos ido mencionando, que en realidad serían proinflamatorias. Habiendo terminado ya con la revisión y descripción de las células inmunes, hablemos un poco de la respuesta inmunitaria, lo más elemental, lo básico. En este caso, la respuesta inmunitaria innata. ¿Cuáles son los componentes de la respuesta inmunitaria innata que ya habíamos hablado? Vamos a adentrarnos un poco a este aspecto. Los patrones de reconocimiento, o los receptores de reconocimiento de patrones también. Los receptores de reconocimiento de patrones. Algo tiene que venirnos a la mente cuando decimos esta frase.
Eso significa que las células inmunes, los linfocitos en general, tienen en su superficie de membrana una especie de receptor muy peculiar para reconocer algún patrón. Ya. Pero ese patrón generalmente está dirigido o reconoce algún antígeno de un patógeno, aunque eventualmente pueden reconocer también células dañadas, como ya decíamos. ¿Qué tipo de receptores de patrones tenemos? Los primordiales, van a profundizar en otro momento, son los receptores de tipo TOR, los TLR. Pero también tenemos receptores de tipo leptina o de tipo C, receptores similares al gen 1 inducible del ácido retinoico, RIG1 y el RL1R, respectivamente, y los receptores similares a NOT. Cualquiera de estos, pero reitero, generalmente los de tipo TOR son los fundamentales, reconocen un antígeno, generalmente de un patógeno bacteriano. También están los péptidos antimicrobianos, defensinas alfa, beta, catalina, proteína, granulosina, histamina, inhibidor de la leucoproteína secretada y prebióticos. Las células, ya habíamos indicado, macrófagos, células dendríticas, linfocitos NK, los linfocitos NK de tipo tumorales, los neutrófilos, los eosinófilos, células cebadas, basófilos y las células epiteliales en general, como el endotelio. Entonces, todos ellos coadyuvan para generar la respuesta inmune innata, que recalco es una respuesta, primero, lenta, es una respuesta inespecífica, es una respuesta que solamente va a durar unas cuantas horas, no puede prolongarse. Su tiempo de duración máximo, según la teoría, son 12 horas. Y las células simplemente atacan a lo que creen que es nocivo o dañino o extraño. Junto con ellos están los componentes del complemento. Su nombre lo dice, son un grupo de proteínas que complementan la respuesta celular y complementan la respuesta inmunológica. Este sistema del complemento tiene varias vías de activación, la vía clásica, la alternativa y de las espinas. Pero además, para activar a todas estas células, sobre todo, están las citocinas de tipo autócrinas, parácrinas y endócrinas, que van a mediar el mecanismo de respuesta inmunitaria, generando activación celular, generando quimioatracción y también estimulando la producción de diferentes compuestos frente al patógeno, es decir, enzimas y otros componentes celulares, como he dicho, citocínicos humorales, que requieran la respuesta inmune innata. Entonces aquí tenemos un esquema que nos resume más o menos cómo es la respuesta de ambos casos. Llega el patógeno, tiene que rebasar la primera barrera, que es el epitelio, o si no directamente agredir a esta célula epitelial. Puede ser la piel o células epiteliales de las mucosas en general, y una vez que lo rebasa o que genera agresión o daño a esta célula, reaccionan generalmente los dos componentes celulares fundamentales, o un neutrófilo o un macrófago. Si la agresión no es muy amplia, es decir, no son muchas bacterias, no son muchos hongos o virus, dependiendo del patógeno, no es un compuesto en mucha concentración, un compuesto tóxico, lógicamente, entonces ellos fácilmente van a poder eliminar. Pero si este patógeno ingresa y además invade células y tiene una alta capacidad replicativa, entonces ahí es cuando empiezan a activar y a llamar a más células. El complemento, que enseguida vamos a ver, es como una cascada también de diferentes proteínas que se van activando, y dentro de las últimas, que están C3A, C5A y también C9, dentro de esas, que son las fundamentales,
van a coadyuvar a la respuesta inmune. Por ejemplo, C3b en realidad puede ayudar a la ozonización, o sea, puede ir a marcar, como si fuera una inmunoglobulina. Lo marca el patógeno y una vez que está marcado, el neutrófilo, el macrófago no tiene necesidad ya de preguntar ni de reconocer, y directamente lo fagocita. O lo mismo ocurre con las células natural killer. Entonces, desde que aparece la invasión del tiempo cero, más o menos entre las 6 y 12 horas, hasta ahí es la respuesta inmune de tipo innata. Si el patógeno, reitero, es muy agresivo, con alta capacidad replicativa, de todas esas cosas, entonces ya directamente hay que llamar al sistema inmune adaptativo adquirido, en la cual puede ser el propio macrófago, porque los que mejor trabajan como células presentadoras de antígeno son, ¿cómo está, profesor? Son el macrófago. Sí, doctor, sí. El macrófago y la célula dendrítica son los que mejor trabajan como células presentadoras de antígeno. ¿Qué significa? Que agarran un pedacito del antígeno del patógeno y lo ponen en su superficie de membrana. Y ahí está presentado, ¿ya? Y luego viene el macrófago, viene el neutrófilo y otros, y reconocen ese antígeno, qué componente es, para después ir a buscarlo. Y asimismo, este macrófago puede ya ir activando a un linfocito T, de tipo, sería un linfocito T, helper virgen, y luego este se va a ir diferenciando en linfocitos de helper 1, de helper 2, de helper 17, o dependiendo de la variante que se requiera según el mecanismo de invasión, y luego se activarán los linfocitos T. Los linfocitos T, una vez que ya están activos, generan mitosis, replicación, van a activar a los linfocitos B, que también pueden directamente encontrarse con el patógeno o ser activados a sí mismos por macrófagos o ser activados directamente por los linfocitos T. También luego generan